Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Mientras Pasa el Tiempo. Mi nombre es Dai Bader y hasta las 4 de la tarde te voy a estar haciendo compañía junto a mis compañeros. Sabri Valdés. ¿Cómo estás, Dai? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bien, dice toda caricucha, Bien. toda caidita ahí. Estoy Toda pachucha. todavía. Sí. Dani Torres también acá que me pasa un mate. Él me ceba el Buen mate. recibimiento, ¿no? Che, tampoco así. Pachucha todavía. Sí. Esa gripe que anda dando vueltas por ahí. Terrible. No se va mal la gripe. No se va más. Es peor que las gripes. Y bueno, viste que ahora todo evolucionó. Todo evolucionó y todo se fue. Pará. Tiene olorcito a naranja. Porque es naranja. Es de naranja. Ah, ¿viste? mirá. Tiene matecito de naranja. Le Cambiamos damos. de yerba porque ya es cara. Ya no se puede comprar ya. Ahora vamos a hablar de la economía argentina. Le damos la bienvenida a Pau también, a nuestra querida operadora que nos acompaña. Hola Pau, ¿todo tranqui? Todo joya, todo tranquilo. Hoy estamos solo transmitiendo AM 1130 y por Five TV Digital, www.fivetvdigital.com.ar. Hoy problemas técnicos nos hacen salir solo por esta sintonía, pero estamos acompañándote. Pasa. Suele Así pasar. es. Y Sí. si no, nos sintonizan por internet también por la página de la radio, que es www.santiagoycopla.com.ar. Ahí está, también nos pueden sintonizar Estamos vía y nos streaming pueden hoy. ver. Hoy es vía Vía streaming. Hoy nos va a estar acompañando, vamos a tener la presencia, esperen que no quiero equivocarme el nombre, de el licenciado Nicolás Rosas. Él es psicólogo y licenciado en Ciencias Políticas. Nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando acerca de el 10 de septiembre, que fue el Día Internacional contra el Suicidio, Cada día de la prevención contra el suicidio. Vamos a estar hablando con él, vamos a tocar un montón de temas que tienen que ver con el bullying, con los chicos, con los adolescentes, con los adultos. Cómo influye en la sociedad también, ¿no? Cómo influye el sistema socioeconómico que estamos viviendo hoy. Un tema bastante largo y muy importante que vos estés del otro lado acompañándonos. Te vamos a dejar las líneas abiertas por si vos querés hacer una consulta, tenés a alguien, querés consultarlo, vos misma querés hacer o vos mismo querés hacer una consulta con respecto. Vamos a tener el consultorio abierto del licenciado Rosas hoy acá, el psicólogo que nos va a estar acompañando. Nuestras líneas de comunicación en el día de hoy, Sabri, son. Línea, telefónica 4467-4224 o si no 4457-1265. Ahí está, esas son nuestras líneas telefónicas y si no nos mandás un WhatsApp, ¿a qué número, Dani? Sí, el número de WhatsApp es 11 68 63 11 y 20. Ahí está, ahí te podés comunicar con nosotros, nos mandas un mensajito, haces una consulta al psicólogo, viste que siempre es necesario. Sí. La salud mental es también importante, así como la salud física, y vamos a tener la posibilidad de tener al licenciado acá en el estudio hoy a la tarde. 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el 10 de septiembre fue el día de la prevención contra el suicidio. Van a tocar ahora, van a festejar los 15 años. Los 15 años, para que lo busco, no quiero pasar cualquier cosa. 15 años de 15 años de Mente Saturada, van a estar el 11 de noviembre a las 20 horas en Encuentro Teatro en Arieta 3680 San Justo. Ah, bien, acá nomás. Están teniendo ahí promociones Sí, también. Sí, hay una promo ahí que si compras tu entrada te llevas una cervecita artesanal de regalo. Así que, bueno, Ahí va, pass vamos. online. Ahí vamos a tratar Para que de... se metan en la página. Mentes saturadas. Mentes saturadas, ahí metete a Oficial. la página y ahí lo podés buscar, gestionamos. Y por ahí acá en el programita sacamos algo. Sí, vemos. Vemos que podemos gestionar, ¿viste? Nosotros te solucionamos la vida en 2 minutos. Bueno, ahora sí está con nosotros el psicólogo Nicolás Rosas. Le damos la bienvenida a Mientras Pasa el Tiempo. Muchas gracias, Nicolás. No, Bienvenido. Gracias a ustedes, gracias por haberme invitado. No, Estoy por contento favor. de estar acá y siempre poder dar una mano a la sociedad, a todo lo que necesite, desde mi lugar, desde mis conocimientos y de mi experiencia. Gracias por la invitación. Nos estaba un contando placer. así, no, un placer. Cero nervios acá. Acá es una consulta abierta. Bien. Es como, tomalo como esa primer consulta que tenés 2 locas
Te van a preguntar de todo. Voy a tener- Y vos ahí después decís, bueno, sí, venite todos los días. Dale. Bueno, Nicolás, nosotros más que nada queríamos abordar el tema de la prevención del suicidio. Sí, este Algo... domingo 10 fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio, sí. Y me gustaría que tengamos claro un concepto que es el de conducta suicida para saber primero de qué estamos hablando. ¿Sí? Claro. Es bueno Claro. saber dónde estamos parados para empezar a hablar sobre prevención y demás, ¿no? Entonces, la conducta suicida tiene que ver con todo acto autolesivo o no necesariamente, sí, pero conlleva también ciertos pensamientos o ideas y hasta planificaciones e intentos o consumación del acto suicida. Digamos como que vamos a hablar un poco de esto en realidad. Son como diferentes pasos hasta llegar a la Claro, conclusión. Exactamente, hay diferentes gradientes y nuestro esfuerzo o trabajo preventivo va a ir acorde y vamos a aumentar la lupa de acuerdo a qué situación nos encontramos en este gradiente. Ok. Eso es muy importante porque muchos no saben, ¿no? Que todo esto tiene, la persona tiene como diferentes pasos hasta llegar al punto que quiere llegar, Claro, ¿no? como que hay un aviso, ¿no? De por Las medio. banderas Hay rojas. avisos. Hay avisos, Varios. banderas rojas y lo que tenemos que ser es lo más perceptivos y empáticos con la persona que está teniendo ciertos cambios en su modelo habitual de comportamiento. En realidad estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el cambio de su alimentación, de su higiene corporal, el cambio también de su rutina de sueño, ¿sí? Esos son de pequeños datos que podemos observar, ¿sí? Que nos dan signos de cambios que son un poco disruptivos a lo que venía siendo el comportamiento de la persona. Entonces ahí es donde tenemos que abrir los ojos y estar alertas qué es lo que está pasando. Y también si tienen algún tipo de indicadores que empiezan a hablar negativamente sobre el futuro, sobre ellos mismos, sobre los demás. Entonces esos son buenos indicadores porque pueden dejar pautas escritas o decir ciertas frases o hacer ciertos dibujos según la edad de la persona, los cuales nos tienen que servir de utilidad como para abrir los ojos con mayor gradiente y más si hay una ideación que se acerca a la planificación, que ya la planificación ya tiene que ver con una cuestión. Claro, ya es otro paso ese. Claro, es ¿no? un paso de que estás al borde de ya sabes qué lugar, dónde lo vas a hacer, con qué medio y hacia quién vas a estar dirigido, digamos, ese evento. Claro. ¿Cómo hacia quién va a estar dirigido? Claro, porque siempre nosotros somos seres sociales por naturaleza. Sí. Entonces, por más que nos encontremos solos, siempre hay otro que está, digamos, en nuestra manera de pensar y en nuestra estructuración psíquica. Digamos. Ajá. Entonces, siempre hay un otro cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, siempre tenemos a otros, que tienen que ver con nuestras vivencias, principalmente de base, que son desde nuestro desarrollo como seres humanos. El desarrollo más fuerte de nuestra creatividad lo tenemos en los primeros 5 años de vida. Ujú. Y ahí sí hay momentos realmente disruptivos que nos han amenazado, nos van a mermar nuestra capacidad de afrontamiento futuro. Por eso, uno de los datos de riesgo importante es la depresión infantil. O sea, entre los 8 y los 10 años, digamos, la depresión es una alerta importante, es un riesgo a tener en consideración, así como la depresión en los adolescentes entre los 10 y los 15 años. Acá en Argentina principalmente es un foco muy fuerte porque justamente es la segunda causa de mortalidad en adolescentes, digamos, acá en este país. Tiene que ver el bullying también, ¿no? Hoy por hoy que está, digamos... Hoy hay un montón de factores que predisponen y traen un riesgo importantísimo social a la hora de tener en consideración cometer o tener la intencionalidad de llevar a cabo un acto suicida. Está mucho en boga hoy el bullying, ¿sí? O cualquier tipo de hostigamiento escolar, ¿sí? Está mucho en boga y también la disforia de género, ¿sí? Cuando alguien no se percibe de la manera en la que el sexo lo determina, ¿sí? Claro. O el género estipulado socialmente. Esto trae un conflicto muy importante para la persona, ¿sí? Cuando no se siente en el cuerpo que tiene o no se siente
en el género que le asigna la sociedad. Y entonces eso también es uno de los factores. Recién hablabas y me quedé como pensando un poquito esto de la depresión en los chicos. Sí. Desde los... Desde los 8 a los desde 10 los 8 a los años, 10. sí. Igualmente se está hablando de intenciones o tendencias suicidas también de pequeños, de chicos más pequeños, más bien infantil, que es cuando empiezan a tener conciencia de muerte. También hoy se empieza a trabajar y pensar que los chicos se pueden suicidar, más pequeños que 8 años. Hay ciertos factores como padres en los cuales nosotros tenemos que tener la alerta de decir esto le puede llegar, porque no es que un chico, porque esté pasando quizás un momento de nostalgia o un momento de tristeza se llegue a hacer una depresión, sino que nosotros como padres podemos decir, che, me parece que tendría que hacer la consulta. Exactamente. Lo que podemos hacer como padres es no generar un contexto autoritario en la educación con respecto a nuestros hijos, ¿sí? Que les demos la posibilidad de brindarles de que se puedan expresar de la mayor manera posible, que puedan decir lo que sienten y piensan, porque es muy importante que tengan esa libertad en el hogar, porque si no generamos contextos restrictivos, y lo restrictivo justamente es lo que después va a ser a una de las características de la personalidad que puede llegar a cometer el suicidio, que justamente es restringir sus pensamientos, restringir sus habilidades, restringirse de su entorno y hasta de su propia emocionalidad. No la puede poner en palabras, no sabe lo que le pasa, ¿sí? Y pierde la capacidad de proyectar. En esos proyectos es cuando evalúa que no tiene salida, ¿no? Hay que dejar en claro que la persona que se quiere suicidar no desea matarse, desea tener otra alternativa de vida, desea vivir de otra manera, ¿sí? No desea matarse. ¿Cómo influye, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de chicos, ¿no? Y hoy por hoy la tecnología está en la flor de piel, digamos, ¿no? Todo pasa por redes sociales, internet, YouTube. ¿Cómo influyen hoy por hoy la tecnología en estas conductas de los niños? La tecnología influye como para todos y para todas las cosas, de manera que tenemos un cúmulo de gran sobreinformación, por lo cual tenemos aspectos muy positivos y aspectos muy negativos de acuerdo a eso. El problema no son las redes ni la tecnología, sino el uso que hacemos de ellas. Por lo tanto, encontramos como factores negativos ante esta cuestión que hay grupos justamente que se arman para promover cómo suicidarse, ¿sí? Empatizar con otros de qué manera, con dolor, sin dolor, suben videos. De hecho hubo algunas aplicaciones también, ¿no? Que habían, me acuerdo. Bueno, hubo un tiempo el tema de cuando estuvieron los emos, que te enseñaban cómo lastimarte para que no se vea. Sí. Eso, en lo que es tecnología, eso también se promovió un montón. Sí, tal cual, sí. Justamente esos son los factores negativos, pero por otro lado tenemos un montón de centros de ayuda, de páginas de ayuda, digamos, que se escuche mi grito en México, es muy conocido, me lo recomendó una colega. Así que realmente también hay el otro aspecto, ¿no? Como no hablar de ciertas cuestiones que tengan que ver con el hecho mismo, de qué manera una persona se puede suicidar, digamos, eso es un factor. Claro, como no dar datos, digamos. No. Pero al contrario de eso, sí hablar con la persona sobre qué le pasa a ella, y hablar sin restricciones, ¿sí? Porque había un mito en el cual uno pensaba anteriormente, decir, no voy a hablar de este tema con respecto a esta persona porque por ahí les estoy trayendo la idea de hacerlo, no, al contrario, justamente es preventivo y disminuye el riesgo del intento suicidio. Hablar qué te está pasando, por qué te sentís así, por qué no lo has hecho hasta ahora, por más que suene a algo provocativo, no, en realidad es para ver qué es lo que le está dando a la vida, ¿sí? Claro, es como darle también ese interés, ¿no? De conocer, de saber cómo estás, de poder llegar, ¿no? Un poco a esa persona. Sí, también un poco como acompañar, ¿sí? Y también validar un poco el sentimiento, el pensamiento de esa persona, porque un buen indicador de que tenemos que empezar a trabajar es decirle que lo que siente o piensa es verdadero.
que la situación en la que se encuentra es válida, o sea, validar lo que siente y piensa, pero también acompañarlo y tratar de buscar una red para ayudarlo. Claro, una red poder para que brindarle lo- herramientas también, ¿no? Para poder... Exactamente. Bueno, en los chicos el tema del internet y en los adultos quizás sea el tema socioeconómico que se está viviendo y que se vivió, ¿no? COVID, tema económicos, bueno, en la República Argentina y mundialmente hablando, son factores que determinan quizás una decisión. Son factores que pueden incidir. Todos los factores que vamos a hablar son factores de riesgo. Lo que tenemos que tener en consideración es que los contextos en los que podemos estar vulnerabilizan, ¿sí? Generan vulnerabilidad en las personas y más en los países latinoamericanos y como el que tenemos nosotros con las crisis cíclicas económicas que sufrimos, ¿no? Y los problemas sociales concomitantes a eso y a su vez también la educación, ¿sí? Que podemos tener. Todas estas cuestiones son agentes vulnerabilizantes para las personas, pero lo que tenemos que hacer una gran diferencia es que la vulnerabilidad es subjetiva, ¿sí? Ponemos en las mismas condiciones en las que estamos diciendo a otra persona y por ahí tiene características que la van a ir sacando más resilientes y con mayor capacidad de afrontamiento, a pesar de que el contexto sea vulnerable. No sé si soy claro entre la diferencia de contextos que vulnerabilizan y la subjetividad propia de la persona que es vulnerable. Porque hay una gran diferencia porque justamente el suicida es una persona que subjetivamente se autopercibe o se siente vulnerable, ¿sí? Claro. Pero cualquier otro tipo de personalidad, por más depresiva, esquizofrénica y demás, que queríamos entrar un poco en la conexión con la depresión, no necesariamente se va a tomar esa decisión ni ese camino y va a tener esas ideas tampoco. Una cosa no tiene que ver, Claro. básicamente como una cosa no tiene que ver con la otra, simplemente son distintos los factores. Exactamente. Todos son factores que predisponen, pero en realidad lo que hace a la intención o al acto suicida tiene que ver con la subjetividad de la persona que está vulnerable, que se siente vulnerable. Claro, cómo se percibe, digamos, en ese momento, ¿no? El Sí, contexto está le favorece profundamente, pero ahí las decisiones, las personas pueden ser distintas según las particularidades de afrontamiento. Exacto. Bueno, hablábamos de la depresión. ¿Hay otros factores que disparan estas decisiones? Sí, sí hay otros factores. La depresión infantil era uno de los factores, también el consumo problemático de sustancias. Esto está muy asociado a las patologías duales. Siempre el consumo problemático de sustancias tiene otra patología. En la comorbilidad del cuadro encontramos otro tipo de problemáticas psicodiagnósticas como es la esquizofrenia, ¿sí? O el trastorno bipolar. Todas inciden tal vez con el consumo problemático de sustancias de manera dual, por eso se las llama patologías duales, pero recuerden que son factores de riesgo, pero no son suficientes como para que ocurra. Tiene que ver con otras cuestiones que hacen a la subjetividad de la persona, ¿sí? O sea, tienen una poca incidencia en 100 porcentajes, casi de un 5 o 6% de todos los suicidios o intentos de suicidios, las depresiones, así como también los trastornos bipolares u otros trastornos de estados de ánimo, como la esquizofrenia también, que está en un 7%, y el que tiene mayor incidencia en un 10% nomás, o sea, es un número muy menor, es el trastorno límite de la personalidad. O sea que son riesgos, digamos, factores de riesgo, pero no hacen a que haya o no haya ideación o planificación o consumaciones suicidas. Perdón, Nico, trastorno límite de la personalidad, Sí. ¿qué significa? Es uno de los trastornos límites del estado de ánimo que más altera a las personas. Las altera en su pensamiento, ¿sí? Sí. Porque tienen un pensamiento ambivalente, por momentos piensan algo y después piensan lo contrario. Emocionalmente es lo más representativo del cuadro, porque emocionalmente por momentos están muy eufóricos, ¿sí? Por otros momentos están muy deprimidos. Eso no quiere Alternan decir, no su- quiere ser que no, perdón, su no manera de quiere relacionarse. decir que sea bipolar.
No, Es la otra bipolaridad condición. Tiene, Es otra tiene cosa. que ver justamente, puntualmente, con el ánimo, con el trastorno del Ajá. ánimo. El trastorno del límite de la personalidad abarca niveles cognitivos, más allá de emocionales, y también relacionales, porque el que tiene trastorno límite de la personalidad tiene una gran dificultad para relacionarse con los demás, ¿sí? También para ser empático o autoperceptivo de sus propias emociones y pensamientos, y de las emociones y pensamientos del otro. Es bueno saberlo también Sí. para poder diferenciarlo, porque quizás Ah, habla- y el que es bipolar. El que es bipolar Sí, tiene... sufre alternativamente, pero justamente a nivel emotivo, sus variaciones en el trastorno del estado de ánimo. Claro, pero no tiene problemas con las relaciones con las otras personas. En realidad no es una característica fuerte del cuadro, pero una cosa puede traer a la otra porque está todo interconectado, las emociones con los pensamientos y las acciones. Claro. Entonces puede llegar a producir también alteraciones que uno sufre desde su estado de ánimo a otros niveles. Claro. Pero no necesariamente es como el trastorno límite de la personalidad, que sí altera muchos niveles de afrontamiento relacionales de la persona. Es bueno también encontrarle este punto de explicación para que el del otro lado sepan cuándo ir, ¿no? Claro, cuándo poder acudir Cuándo poder acudir a una consulta. a una consulta, a un especialista, llamar por teléfono y poder pedir ayuda, porque justamente lo decíamos un poquito fuera del aire, esto de la salud física, perdón, la salud mental es igual de importante que la salud física. Sí. Y que hoy por hoy es muy importante viviendo como estamos viviendo y cómo transcurren los tiempos que estamos. Sí, tal cual. Además, una clara explicación de eso te lo dan las patologías somáticas o psicosomáticas, que serían ya trastornos o trastornos psicosomáticos, porque justamente ahí ves cómo incide no solamente un problema orgánico que se resuelve mediante ir al médico clínico, sino como un problema orgánico tiene una explicación o una incidencia psicológica. Entonces, o sea, está todo tan conectado al cuerpo, la mente Eso es, y el ambiente. Eso es como cuando dicen estás tan estresado que el cuerpo te está pidiendo parar, ¿no? Exactamente, sí. Somos personas atravesadas por el lenguaje, y nuestro cuerpo es un cuerpo expresivo y está atravesado por un lenguaje. Entonces, por eso también el cuerpo habla cuando nuestra mente calla, de alguna Claro. manera, ¿no? Bueno, Con respecto al posparto, ¿no? Mm. Quiero llevarlo de ese tema porque, bueno, se me vino a la cabeza un caso, ¿no? Mm. El posparto a veces tiene como incidencia en la depresión, ¿no? Sí. Que dice que a veces genera depresión Sí. o problemas en el Hasta estado de ánimo, trastornos, ¿no? hay trastornos postparto también. Y eso también puede influir en algún momento, en alguna Sí, conducta. como ya tratamos de decir y aclarar, no tiene que ver con el grado de patologización de las personas, ¿sí? La idea de cometer un acto suicida o tener ideación o planificación, ¿sí? Sino tiene que ver con la propia subjetividad y su historia de vida, ¿sí? Y las cosas, los acontecimientos que va viviendo y cómo los experimenta. Si vos me traes un problema que puede traumatizar a una madre, ¿sí? De posparto, porque no esperaba que sea así el parto, porque el cuerpo que tiene no es el que tenía antes, o porque por ahí no se siente que sea bueno para ella maternar, o no tenga ganas, o lo que sea. Claro. ¿sí? O no llega a hacer las cosas que hacía antes y que se siente que todo la desborda. Exactamente. Bueno, ahí es donde tenemos que tomar registros si queremos pensar desde el lado de la prevención al suicidio, cómo es su comportamiento posterior. Si se retrae, si se inhibe, ¿sí? Si en sí misma, ¿sí? Si corta los lazos con la sociedad, con lo exterior, si pierde su capacidad de proyectar. Entonces son todos indicadores que hacen a que son signos de alerta, porque justamente la vulnerabilidad es subjetiva para llegar al suicidio o a tener un acto suicida, que ya es con ideas o planificaciones, no necesariamente con la consumación del acto. en Argentina, ¿cuál es la tasa
En la Argentina, de mortalidad. de mortalidad es 6,3 cada 100.000 habitantes. La diferencia que mundialmente es 9,3 personas cada 100.000. Esa es la tasa de suicidio. Dato curioso y para tener en consideración, como les decía, que es entre los 10 y los 15 años de nuestros adolescentes, es la segunda causa de mortalidad en los jóvenes, entre los 10 y 15 años. Entonces, las alertas preventivas a nivel nacionales, ¿no? Tendrían que ser, o estaduales, tendrían que enfocar ese sector, que es uno de los más vulnerables después de la pandemia. Justo te quería tocar ese tema. Nosotros como sociedad, ya estamos hablando, ¿no? De 10 a 15 años son edades muy prematuras uno piensa, ¿no? Son edades muy prematuras para pensar en no seguir viviendo. Nosotros como sociedad, como compañeros, como familia, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos tomar 3 pasos para tener en consideración, que los pueden encontrar en nuestro equipo de la Escuela de Prevención Comunitaria de la Escuela Sistémica Argentina, que bueno, yo les había pasado el Instagram, pero bueno, es @equipo-prevención-esa se refiere a Escuela Sistémica. Ahí van a ver un video de una colega, Paola Reyes, que habla de 3 sencillos pasos, de los cuales uno es la detección temprana, el otro la persuasión, ¿sí? Para finalmente hacer un tratamiento psicológico, ¿sí? Sí. De la detección temprana estábamos hablando un poquito y viendo, ¿sí? Son estos cambios que observamos en los jóvenes o en las personas que cambian sus hábitos, ¿sí? Que disminuyen muchos hábitos, disminuyen inhibiciones. Ahí vamos cambiando, pero vamos a cambiar un poquito, vamos Sí. a acomodar el micrófono. Bien. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces, lo que nosotros empezamos a detectar tempranamente es justamente estos cambios de conducta y comportamiento que hacen a la inhibición de las personas. Entonces no tenemos que ahorrar ningún tipo de referencias en cuanto a preguntarles qué les está pasando, cómo se sienten, por qué piensan en suicidarse, ¿sí? Por qué están eligiendo esta opción, ¿sí? A escucharlos, ¿sí? Validar lo que sienten, ¿sí? Y también decirles justamente lo que le había dicho antes, es por qué no lo han hecho hasta ahora, porque ahí vamos nos va a traer un dato importantísimo, que es lo que los tiene atado a la vida. Eso es muy importante, porque por ahí es un familiar, por ahí es un amigo, por ahí es algo, un ideal, por ahí es algo en particular que la persona todavía siente que vale la pena seguir viviendo, y eso nos tiene que llevar como un lugar de resguardo para la segunda etapa, que es la persuasiva. Ahí es donde nosotros tenemos que persuadir y tratar de, en la persuasión, al haber escuchado y al haber validado a la persona con lo que siente y piensa, persuadirle de que puede haber un montón de otras opciones de las cuales uno lo quiere acompañar, principalmente hacer lazo, porque se está quitando de los lazos sociales, hacer lazo con esa persona, y que no la vamos a dejar de acompañar hasta resolver esto juntos, para llegar a la tercera etapa, que es indispensable, de un tratamiento psicológico. En caso de la que persona está desganada, inhibida, no quiera hacerlo, bueno, uno puede acompañar, mira, yo saqué un turno, o pasame el número de tu obra social, o si tenés un equipo tratante, en caso de que sea una persona que ya se venga tratando psiquiátricamente, de poder tomar lugar en esos casos para comunicarnos con psicólogos, psiquiatras, o no necesariamente un gasto económico, uno puede llamar al 911, ¿no? O al 135, ¿sí? Son líneas gratuitas. Son líneas gratuitas nacionales en las cuales se puede acceder para que alguno lo orienten para seguir un tratamiento psicológico, pero es necesario el tercer paso del tratamiento psicológico. Quiero rescatar algo que Nico dijo y me parece muy importante, esto de no desmerecer aquello que le está pasando, no desvalorizar eso,
porque muchos dicen, no, el adolescente está pasando una etapa. Es una etapa, se le va a pasar. ¿Quién no lo ha escuchado en algún momento? Claro. De, no, está llamando la atención. Claro, eso lo tienen es, como que... como desvalorizando esto que le está pasando al adolescente, hablando de adolescentes. Y en adultos también, esto de hablar y de decir, no, está llamando la atención, quiere llamar la atención y nada más. En realidad es una alerta en el cual nosotros como sociedad deberíamos de acompañar, recordar estas líneas gratuitas, 135, 911, se puede tranquilamente llamar al 911 si estamos ante una eventualidad o ante una consulta con este riesgo, y es importante acompañar. No desvalorizar esto que el adolescente, el adulto, el niño está sintiendo, sino que acompañar. Es importante esto, acompañar nosotros desde nuestro lugar. Vos mismo lo decías. ¿Qué es lo que te está sosteniendo acá? Vayamos por eso, acompañemos desde ese lado. Y después el tratamiento, obviamente, llegar a la consulta con un especialista, con alguien que sepa detectarlo y de ahí encontrarle la solución todos juntos. Claro, esto con el tema de la prevención de aquellos que no o sea, tienen conductas pero no llegan, ¿no?, a consumarlo. Exacto. En el caso que de una persona que ya cometió el acto, sí, pero no llegó a nada, sí. ¿Cómo se actúa ahí? ¿Qué pasos hay que seguir? Bueno, justamente también se puede llamar al SAME o al 911, sí, que son lugares de emergencia, o también al Centro de Atención al Suicida, que es el 135 que dijimos. Comunicarse con el profesional si lo está tratando, sí, y con la obra social, y también con aquel familiar o persona cercana, como para brindarle también un resguardo, una contención en ese proceso, ¿no? Y no corrernos por un tiempo, ¿sí? Es algo importante para esa persona y también para nosotros nos va a interpelar de una manera bastante firme, de no corrernos por lo menos por un tiempo prudente del lado de esa persona, sí, que pasó esa situación, hasta uno quedarse tranquilo de que realmente está en manos de profesionales. Y el entorno familiar también puede estar, digamos, asesorado en este tema, digamos, puede... Sí, el entorno familiar puede estar asesorado, hay que tener cuidado qué tipo de entorno, porque es otra de las cuestiones que vulnerabiliza también, ¿no? Un entorno violento o entorno acosador, ¿sí? O de maltrato y hasta trabajo infantil, ¿no? Son entornos que vulnerabilizan, entonces hay que tener cuidado con los entornos, pero sí, se trabaja con las familias, ¿sí? Terapéuticamente, es lo más conveniente siempre porque es mejor la mirada de varios, ¿sí? Ante la situación de un problema y cómo pueden pensar y decir las cosas, más si son miembros de la familia, que de un solo profesional, por más que sea idóneo, ¿no? Claro, y de poder ver también qué tipos de conductas, ¿no? Porque ¿cómo saben ustedes de qué conductas tenían antes y cuál fue el cambio, ¿no? Son los familiares y amigos y demás los que detectan primero eso. Es importantísimo lo que decís vos y también lo que decía ella con respecto a los jóvenes y a los adolescentes, porque hay un sentido muy importante para ellos y es muy disruptivo la separación de un novio o una novia, ¿no? Sí. Así como también un problema escolar, ¿sí? Si se sienten que han fracasado escolarmente, también, o con su grupo de pares, se sienten muy afectados, o si pierden un pariente, un familiar muy cercano. O incluso las separaciones de los padres, ¿no? Que hoy, bueno, vemos muchas familias ensambladas, pero... O sea, hay muchas separaciones, incluso cuando son niños, ¿no? Sí, ahí hay que ver cómo afecta el caso por caso. Claro, por puntual. Eso la vulnerabilidad, vuelvo a repetir, es subjetiva. Esto es bueno que se sepa porque en sí el suicidio no tiene que ver con algo en particular. Claro, con una no hay un causa, caso específico. Pero sí hay factores de riesgo. Sí, pero ni siquiera necesariamente suficiente ese factor de riesgo para provocar un suicidio o una ideación suicida. Eso que decía Nico es muy importante, sí, porque quizás del otro lado, quien nos está viendo, quien nos está escuchando, no lo sepa, y es importante, ¿no? Esto de que lo sepa y el acompañar, el no separarse de, no, bueno, lo dejo un tiempo,
que se le pase, quizás necesite estar solo, no, es el caso menos Claro, esperado. todo lo contrario, Todo lo necesita contrario. estar acompañado. Justamente lo contrario, porque esa persona lo que ha sido se ha aislado, se ha corrido socialmente, se ha aislado y también empieza a perder su propia capacidad autoperceptiva sobre sus propias emociones, cómo regularlas. Está desregulada la persona emocionalmente. Entonces, más que nada y más que nunca, necesita una persona, justamente con el solo hecho de que la otra persona no se quiera suicidar, ya le está poniendo un lugar firme al lado como para decir, mira, yo pienso esto, o sea, yo soy esto y pienso esto, ya le está dando alimentando desde otros lugares, ¿sí? Suena como su hasta nutrición gracioso, emocional. Suena como hasta gracioso el decir una persona que está al lado que no quiera, pero es así. Exactamente. Es eso, es el ancla que necesita quizás esa persona hoy, que se siente en un mar, como para ponerlo en un ejemplo, en un mar, en medio de una tormenta, y necesita el ancla que lo estabilice, y estoy acá para acompañarte. Nicolás, ¿algo que quieras aportar, que nos haya quedado por ahí importante en el tintero? No, por ahí el tema de... No, las redes sociales es algo que tendríamos que poner bastante más seriedad, porque los chicos tienen mucha apertura a eso, y hasta a veces más que los grandes, y los grandes a veces no estamos tan al tanto de lo que ocurre con los chicos, y los chicos tienen mucha sobreinformación y es difícil para ellos discriminar qué es lo bueno de lo malo, y ahí es donde los padres tendríamos que regular un poco ese consumo, que no sea tan nocivo. Bueno, justamente tocando el tema de las redes sociales, a mí me interpela muchísimo, porque mi hijo está en plena adolescencia, 12 años, y las redes sociales es algo que dentro del colegio lo llama muchísimo la atención. Y como padres en alerta estamos constantemente el hecho de Instagram, que hacen Instagram específicos para burlarse de alguien, o hacer memes específicos de esa escuela con chicos de esa misma escuela en burlarse. Y han ido especialistas al colegio a hablar sobre este tema y cómo les afecta, porque ha tenido mi hijo compañeros en los cuales han tenido pensamientos y han ido a la escuela a decir, che, yo ya no quiero venir más, o no quiero existir más porque me están cargando por aspectos físicos, mentales, o su misma identidad de género, que uno piensa, lo tienen tan absorbido, ¿no? Esto de la identidad de género, pero siguen habiendo estas clases de burlas que los afecta un montón, y justo en esta época en donde están en crecimiento y el desarrollo de la personalidad para más adelante. Y es importante que nosotros como padres estemos alertas a eso, no dejarlo pasar, no decir, no, son cosas de chicos, se burlan, se cargan, y no, porque dentro de ese se burlan, se cargan, llega a este punto después la persona a quien la están cargando. Es importante que nosotros como padres estemos alertas a eso. Tal cual, y ahora, a diferencia de antes, de otra época, hablo por mí, que antes por ahí había cierto acoso, sí, o cierto hostigamiento, que hoy se lo nombra como bullying. Hoy es continuo, porque salís de la escuela y no te liberaste, porque con el ciberbullying te seguís en la misma. O hasta la otra problemática que habíamos hablado, que es la separación de una novia o de un novio, sigue después en las redes la cuestión. Entonces no lo libera a ningún chico de la problemática nunca, lo tiene atormentado todo el día y durante mucho tiempo. Por eso es bueno en esos momentos poder hablar, validar lo que siente y piensa, eso es indispensable, y también recurrir a un profesional que lo trate, para ayudarlo, para darle una mano, ¿sí? No necesariamente uno va a un profesional pensando que se está volviendo loco, sencillamente porque tiene que resolver un problema, bueno, puede acudir a un profesional para que lo ayude. Claro, entonces recomendás que los padres estén ahí con todo Siempre. lo que es temas redes sociales a full, ¿no? Porque hoy por hoy, por eso hice la pregunta antes, ¿no? De las redes sociales, internet y eso, y YouTube, ¿no? Sí. Que los papás hoy por hoy veo que ya les dan el teléfono desde muy chiquititos a los chicos. Entonces los chicos tienen acceso ahora a una temprana edad en las cosas de redes sociales y no sé, YouTube, que antes no se tenía. Entonces es como que está todo muy ahí a mano. A flor de piel, y está todo muy sensible con respecto a redes, hablando en la adolescencia y también hablando en adultos,
porque los adultos también manejamos redes sociales y Sí. cada vez más adultos tienen redes sociales y también los interpela esto de no llegar a un estado físico, esto de centrarse, son diferentes cosas que también los interpelas. Hablamos más de los adolescentes porque son quienes Claro. nacen con la tecnología, pero nosotros los adultos también la consumimos y también nos afecta de una u otra manera, y más aquellos que tienen tendencias y pensamientos suicidas. Nico, recordanos las líneas gratuitas en las cuales se puedan comunicar a aquellos que necesitan la ayuda. Dale, 911, ¿sí? O el SAME, ¿sí? O el 135, que es Centro de Asistencia al Suicida. Digamos como que esas son las más importantes, ¿sí? Para tener en cuenta en nuestro país. Y el Instagram. El Instagram del área de prevención comunitaria de la Escuela Sistémica Argentina, en la que participamos con colegas que hablamos sobre prevención en distintos aspectos. Ahí pueden encontrar en el Instagram @equipo_prevención_esa. Ahí hay un montón de cuestiones preventivas de todo lo que hablamos, no solamente de prevención al suicidio, que hay un video explicativo de una profesional, sino un montón de temáticas que tocamos hoy y muchas más que se encarga nuestro equipo de prevención. Y si no, bueno, si quieren hacer una consulta a mí, paso mi número de también, teléfono. sí. Bueno, 15 22 77 5766. Pasalo nuevo, porque 15, de acá la gente no llega a notar. 22 77 5766. Ahí Genial. está, cualquier cosa podés consultar. La necesidad de ayuda no es algo que te pueda, no es algo que está mal. Volvemos a recordar, la salud mental es algo muy importante hoy por hoy. Es importante que si vos necesitas ayuda te comuniques. 911 130 líneas gratuitas. 135, perdón. 911 135 líneas gratuitas en las cuales vos te podés comunicar y pedir ayuda. Y si dentro de tu familia o dentro de tu grupo de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, ¿por qué no?, lo estén necesitando, vos podés ser ese salvavidas que están necesitando en este momento, llamando y comunicándote y pidiendo ayuda en nombre de esa persona. Nicolás Rosas, te agradecemos un montón que hayas venido. Sí, la verdad No, que gracias fue... a ustedes. Sí, Gracias por la fue- invitación. me voy con un montón de información. Bueno, Es un tema que Sí, como no, hablábamos, que es tabú. La que idea, es tabú, hablado, Sí. les cuesta mucho a aquellas personas, quizás, a nosotros mismos nos costó quizás hacer las Claro, porque uno no preguntas, sabe cómo afrontarlo, ¿no? Pues Claro. es un tema muy delicado. Ujú. Así que... pero tal cual. las cosas por su nombre. bien. Y el suicidio es algo que pasa y está bueno que se pueda prevenir, Tal cual. y que se tome en control, que se tome en buenas manos y con grandes profesionales como vos. Bueno, gracias por la invitación. Seguinos en nuestro canal de YouTube, En Acción Producciones. Ahí nos podés seguir y podés ver todas las programaciones que tenemos para ofrecerte. Dicho todo esto, muchas gracias, Abri. Un placer, Dai. Nos vemos el jueves. Nos volvemos a encontrar el jueves. Dani también, muchas gracias. No, nos vemos el próximo jueves. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y gracias por seguirnos en nuestra locura que hemos decidido llamar Mientras pasa el tiempo.